Desde el primer instante en que cruzó las puertas del colegio, los ojos comenzaron a señalarlo, no con admiración ni curiosidad, sino con desprecio y burla. Su ropa era de segunda mano, los zapatos agrietados, su cabello desordenado por el viento de una mañana larga. A su lado el silencio era constante, nadie caminaba junto a él, nadie lo esperaba, nadie lo llamaba por su nombre. Y sin embargo ahí estaba, Gabriel, un niño de 17 años que parecía tener la vida vencida desde antes de comenzar. Caminaba con la mochila colgando de un solo hombro, mirando al suelo como si el piso tuviera algo más valioso que las personas. En el salón ocupaba siempre la última fila, no porque quisiera, sino porque nadie quería que se sentara cerca. Gabriel era el blanco perfecto. Tenía ese aire de debilidad que algunos buscan para sentirse fuertes. Cada día era una batalla silenciosa. Lo empujaban en los pasillos, le escondían los cuadernos, le decían apestoso, el indigente, el muerto de hambre. Y cada insulto, cada risa detrás de él era como una piedra que se acumulaba en su espalda. Pero lo más doloroso no era el bullying, era el aislamiento, era esa sensación de ser invisible, de que si un día desaparecía, nadie notaría su ausencia, y eso lo destrozaba por dentro. Había aprendido a no llorar en público, a contenerse, a apretar los dientes, pero cuando llegaba a casa, el alma se le rompía en 1000 pedazos. Vivía con su abuela, una mujer de manos arrugadas y mirada cansada que había dado todo por él. El pequeño departamento en el que vivían era humilde, con paredes descascaradas y muebles desgastados. La nevera casi siempre estaba vacía, y muchas noches Gabriel cenaba solo un pan duro con agua caliente. Pero nunca se quejaba, no porque no doliera, sino porque sabía que su abuela ya cargaba con demasiado. Lo que sus compañeros no sabían, lo que nadie sabía, es que Gabriel no era cualquier niño pobre. A escondidas, mientras el mundo dormía y la ciudad enmudecía, él se sentaba frente a una vieja computadora reparada por él mismo, conectada a un módem prestado que apenas sostenía la señal. Y en ese rincón, su verdadera vida comenzaba, porque Gabriel, el perdedor del colegio, era un genio. En la oscuridad de su habitación, escribía código, diseñaba sistemas, resolvía problemas que muchos ingenieros profesionales no comprendían. Había aprendido solo, viendo tutoriales gratuitos, leyendo foros en inglés, y en poco tiempo había creado plataformas, juegos móviles y soluciones tecnológicas que llamaban la atención en círculos internacionales. Bajo el seudónimo de Shadow Core, trabajaba como freelancer para empresas que jamás imaginarían que su colaborador estrella era un adolescente pobre de América Latina. Y con lo poco que ganaba, porque aún no tenía una cuenta bancaria legal ni una tarjeta, compraba medicinas para su abuela, pagaba el internet y ahorraba cada centavo en criptomonedas que manejaba con prudencia casi paranoica. Su doble vida era un secreto que protegía con uñas y dientes, porque en el fondo tenía miedo. Miedo de que si los demás sabían lo que era capaz de hacer, lo destruirían antes de que pudiera volar. Gabriel no quería fama, quería justicia, no venganza violenta, no represalias. Quería demostrarles a todos, algún día, que el niño al que humillaron, ignoraron y trataron como basura, valía más que todos ellos juntos. Cada vez que lo empujaban contra una pared o le tiraban la mochila al barro, se repetía lo mismo. Resiste, todavía no es el momento, pero el dolor era real. A veces, mientras se duchaba, lloraba en silencio, no por debilidad, sino por la acumulación, por el cansancio, por la tristeza de no tener a nadie con quien hablar, porque aunque tenía talento, aunque tenía sueños, también era un niño roto por dentro. El director del colegio lo consideraba mediocre, nunca lo felicitaba, aunque entregara proyectos impecables. En una ocasión, escribió un ensayo tan brillante sobre inteligencia artificial que su profesor pensó que era plagiado y lo suspendió 3 días. Nadie le pedía disculpas, nadie lo defendía. Su único refugio era su abuela y la esperanza silenciosa de un futuro distinto.
Una tarde, cuando regresaba del colegio, se detuvo frente a una tienda con televisores en vitrina. Transmitían una entrevista a un joven millonario, un emprendedor que había revolucionado el mundo con una app simple. Gabriel lo miraba con una mezcla de admiración y rabia, no porque le envidiara el dinero, sino porque sabía que él podía hacer algo mejor. Algún día no serán otros los que hablen en televisión, seré yo. Pero el camino era largo y los golpes no cesaban. En una actividad escolar donde los alumnos debían presentar un proyecto innovador, Gabriel pidió integrarse a un grupo. Lo rechazaron con risa. Uno de los chicos más crueles, Matías, le lanzó un lápiz directo a la cabeza y gritó: «Lárgate, basura. ¿Crees que un pobre como tú va a aportar algo? Ve a limpiar baños». Todos rieron. Algunos grabaron. El video se viralizó en un grupo privado de estudiantes donde lo apodaban el mendigo coder. Gabriel lo vio. Entero. 1, 2, 10 veces. Y esa noche no pudo dormir. No trabajó. No codificó. Solo se quedó sentado en la oscuridad, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. ¿Qué pasaría si nunca lograba salir de ahí? Si su abuela moría y él quedaba solo. Si su talento no bastaba. El miedo lo rodeó como una sombra helada, pero al amanecer encendió la laptop y programó sin parar durante 16 horas, como si cada línea de código fuera una oración, una súplica, una promesa al universo. Una semana después, sin que él lo supiera, un empresario de Singapur descargó una de sus herramientas. Quedó impresionado y comenzó a investigar. Siguió el rastro digital hasta encontrar el seudónimo. Y detrás del seudónimo, a Gabriel. Un correo llegó una noche. «Hola, Shadow Core, nos interesa tu trabajo. ¿Estarías dispuesto a hablar con nosotros por videollamada?» Gabriel leyó el mensaje 20 veces antes de responder. Pero eso ya es parte del siguiente capítulo, porque aunque parecía un perdedor, Gabriel estaba a punto de mostrarle al mundo la otra cara de su historia. La cara que nadie imaginaba, la vida que ocultaba tras su silencio, la vida que cambiaría para siempre. El correo seguía ahí, abierto, iluminando la pantalla con una promesa que parecía irreal. Gabriel no sabía si contestar. Eran las 2 de la madrugada. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios de la ventana como si intentara entrar. Su abuela dormía, respirando con dificultad, mientras una manta tejida apenas la cubría. El silencio de la casa era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido con ese mensaje en la pantalla. «Hola, Shadowcore, nos interesa tu trabajo. ¿Estarías dispuesto a hablar con nosotros por videollamada?» Lo leyó una vez más. Luego cerró los ojos. Se quedó inmóvil por varios minutos, luchando contra la desconfianza, la inseguridad, el miedo y la tentación. Pensaba, ¿y si es falso? ¿Y si descubren que solo soy un niño pobre y se burlan como todos los demás? ¿Y si es otra broma cruel como las de Matías y sus amigos? Apretó los puños. La humillación del colegio aún le ardía. Esa voz que le había gritado frente a todos, esa risa que lo había seguido por los pasillos, ese video que lo apodaba el mendigo coder, todo seguía ahí, flotando en su cabeza como un eco venenoso. Pero entonces pensó en su abuela, en sus manos temblorosas, en la tos que no la dejaba dormir, en la factura de los medicamentos que aún debía. Pensó en la comida racionada, en el gas que casi se acaba, en el cuaderno donde anotaba con lápiz cada centavo que lograba ahorrar. Y pensó también en la otra vida, la que soñaba en secreto desde niño. Con dedos temblorosos respondió: «Sí, estoy disponible para hablar. Gracias por considerarme». Luego apagó la laptop, se quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo de tener esperanza. El lunes siguiente, el salón de clases era el mismo infierno disfrazado de rutina. Gabriel entró como siempre, con los hombros encorvados, ignorado por todos. Nadie lo saludó, como si no existiera. Matías, desde su lugar junto a la ventana, lo observó con una sonrisa burlona. «¿Ya te recuperaste, basurita?», murmuró sin dejar de jugar con su celular. «Espero que sí, porque esta semana toca presentar el proyecto. Aunque claro, tú no tienes grupo, ¿verdad?». Gabriel no respondió. Solo se sentó, sacó su cuaderno y fingió no oír. Por dentro se revolvía.
no de ira, de impotencia. Estaba cansado, tan cansado de que lo hicieran sentir menos, de que nadie viera más allá de su ropa o su mochila vieja. Nadie preguntaba si había comido, si dormía bien, si su casa tenía agua. Solo asumían que valía poco, por parecer pobre. Ese día, mientras los demás presentaban ideas repetidas y sin alma, Gabriel escribió en silencio un proyecto completo, un sistema de asistencia automatizada para personas mayores, diseñado con una interfaz intuitiva, reconocimiento de voz y capacidad de conectar con emergencias médicas en tiempo real. Lo hizo en 3 horas, desde su banco, en una hoja cuadriculada, pero no lo presentó, porque nadie se lo pidió. Esa noche la llamada llegó. Era la primera vez que alguien lo veía por cámara con respeto. ¿Tú eres Shadow Core?, preguntó un hombre joven, de rostro amable y acento extranjero. Gabriel asintió, le sudaban las manos. Había usado una camisa limpia y peinado su cabello lo mejor que pudo. Detrás de él, la pared descascarada trataba de pasar desapercibida. Estoy impresionado, no solo por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. ¿Cuántos años tienes? 17, respondió Gabriel, bajando la mirada. El empresario sonrió. Te seré directo, quiero que trabajes con nosotros. No es una entrevista, es una oferta, y te vamos a pagar bien, pero necesito saber algo. ¿Puedo confiar en ti? Gabriel tragó saliva, su voz temblaba cuando respondió. He trabajado toda mi vida solo, nunca he fallado. El empresario lo miró fijamente, luego dijo, con voz segura, entonces prepárate, porque tu vida va a cambiar, para siempre. Pasaron semanas. Gabriel comenzó a trabajar a distancia en un proyecto internacional de ciberseguridad. Ganaba en dólares. Con sus primeros ingresos, pagó todas las deudas médicas de su abuela, compró un colchón nuevo y mejoró la conexión a Internet, sin decirle a nadie. Pero en el colegio nada cambiaba. Seguía siendo el invisible, el pobre, el chico del que todos se burlaban sin conocerlo. Un día, mientras Matías hablaba con sus amigos de su supuesto tío millonario y su auto nuevo, Gabriel caminaba por el pasillo con un pendrive en el bolsillo. Allí llevaba una presentación revolucionaria, una que, si tan solo tuviera la oportunidad de mostrarla, pondría de cabeza a toda la escuela. Ese día también lo empujaron, lo llamaron perro callejero, le tiraron su cuaderno al piso y alguien le escupió los zapatos, y él no dijo nada, solo lo guardó todo, como siempre. Pero en su interior una tormenta se formaba, porque ya no era solo un niño, ahora tenía poder, conocía cosas, sabía mover sistemas, acceder a información, construir lo que quisiera y destruir también. No usaría eso para vengarse, pero sí lo usaría para enseñarle al mundo quién era en realidad. Una tarde cualquiera, mientras hacía cola para comprar arroz en una tienda de barrio, recibió una llamada. Gabriel, tenemos noticias. Uno de nuestros aliados quiere conocerte en persona. Es un inversor y quiere apoyarte en grande, pero también quiere verte en tu entorno. No en una videollamada. Quiere saber quién eres realmente. Gabriel se quedó mudo. Eso significa que vendrán aquí. Sí, en una semana. Sintió que el corazón se le paralizaba. Pensó en su casa, en su colegio, en su ropa, en Matías, en los insultos, en todo lo que lo rodeaba. Iban a ver su verdad, su pobreza, su barrio, su realidad. Y por primera vez, eso le dio vergüenza. Pero luego pensó en su abuela, en todas las veces que le dijo, no importa de dónde vengas, sino hacia dónde vas. Y entonces por dentro se hizo fuerte, porque su momento se acercaba, y muy pronto el mundo vería lo que nadie en su colegio había querido ver, que aquel chico al que todos llamaban perdedor tenía una doble vida capaz de cambiarlo todo. La semana pasó más lento que nunca. Cada día era un nudo nuevo en el pecho de Gabriel. Sabía que aquel inversor vendría, sabía que quería conocerlo en persona, sabía que lo vería en su realidad más cruda, pero lo que más le pesaba era imaginar que esa visita pudiera coincidir con el colegio, porque ahí era donde él era más vulnerable. Ahí no era Shadow Core, no era un genio digital, no era el joven que resolvía problemas tecnológicos para compañías en otros continentes.
Ahí era solo Gabriel el pobre, Gabriel el invisible, Gabriel el perdedor. El viernes, cuando llegó al colegio, algo se sentía raro. Todos lo miraban más de lo normal. Algunas chicas lo señalaban y cuchicheaban entre risas. Incluso el profesor de historia lo miró con una mezcla de incomodidad y desprecio mal disimulado. En el recreo se enteró por qué. Alguien, seguramente Matías, había conseguido una foto antigua de Gabriel en la que salía limpiando vidrios en una esquina del centro comercial cuando tenía 11 años. Lo hacía para ganar algunas monedas y comprar útiles. En la foto Gabriel estaba sucio, con la cara manchada por el polvo, con una cubeta oxidada a su lado, y la habían convertido en un meme. Lo habían compartido en todos los grupos del colegio. En algunos hasta habían puesto frases como «¿Quién dijo que los mendigos no podían aprender a programar?» Exclusiva, así entrena el nuevo Elon Musk. Cuando no tienes dinero pero quieres ser millonario en código barato, Gabriel lo vio todo. Cada imagen, cada burla, cada comentario, sus manos temblaban, su corazón latía con violencia, y esta vez no pudo contener las lágrimas. Corrió al baño más alejado del colegio, cerró la puerta, se dejó caer al suelo y lloró como no lloraba desde que era un niño. Era demasiado, el peso de todo, la constante humillación, la rabia contenida, el miedo de que lo descubrieran, el dolor de no tener a nadie a su lado, la frustración de hacer tanto esfuerzo, solo para ser aplastado por quienes solo veían su pobreza. ¿De qué sirve ser brillante si el mundo solo ve mi ropa? ¿De qué sirve ayudar a empresas a miles de kilómetros si en mi propia escuela me tratan como basura? Durante minutos enteros se dejó caer en ese abismo. No pensó en codificar, no pensó en su futuro, solo quería desaparecer hasta que sonó su teléfono. Era un mensaje: «Llegamos a tu ciudad. ¿Podemos pasar a verte el lunes?» Era el inversor. Gabriel se limpió la cara con la manga, se quedó mirando el techo del baño, respiró profundo, muy profundo, y una idea empezó a nacer, lenta, dolorosa, pero poderosa. Tal vez era hora, tal vez había llegado el momento de dejar de esconderse. Ese fin de semana fue diferente. Gabriel no programó, no respondió correos, no miró líneas de código. Se sentó con su abuela. Le contó todo, su doble vida, su seudónimo, sus trabajos, su fama secreta en foros de tecnología, y también su miedo, su dolor, la vergüenza de haber sido expuesto públicamente como pobre. La anciana no dijo nada durante un buen rato. Luego tomó su mano y con voz suave le dijo: «Hijo, si tú crees que el mundo va a quererte menos por saber de dónde vienes, entonces no estás viendo bien. El que tiene que estar orgulloso eres tú, no ellos». Gabriel la abrazó, lloraron juntos, y esa noche durmió como hacía años no dormía. El lunes llegó. Gabriel se vistió con su ropa de siempre, limpia, aunque sencilla, mochila colgando del hombro, pero algo era distinto. En su mirada ya no había miedo, había decisión. En el colegio todo seguía igual, las miradas burlonas, los comentarios disimulados, las risitas en los pasillos, pero él ya no caminaba encorvado, ya no bajaba la mirada. En la última clase del día, mientras el profesor hablaba sobre emprendimiento, Matías alzó la mano. «Profe, ¿puedo mostrar algo? Es sobre un compañero nuestro que está haciendo negocios tecnológicos». Me pareció muy gracioso. El profesor asintió y Matías conectó su celular al proyector. Lo que apareció en la pantalla fue la imagen del niño limpiavidrios, Gabriel. Todos estallaron en carcajadas. Algunos aplaudieron, otros grababan con sus teléfonos. El profesor intentó disimular su incomodidad, pero no detuvo la humillación. Gabriel, sentado al fondo, se puso de pie, caminó hacia el proyector. Desconectó el celular de Matías, tomó el control remoto y conectó su pendrive. La pantalla se volvió negra. Luego apareció una presentación minimalista con el logo Shadow Core Technologies. Y entonces Gabriel habló. «Ese niño que ven ahí soy yo. Tenía 11 años, y sí, limpiaba vidrios, no por gusto, sino porque no teníamos que comer. Pero mientras hacía eso, soñaba con cambiar mi vida,
Y no solo la mía, la sala enmudeció. Gabriel avanzó a la siguiente diapositiva, mostró el código de una app, luego las estadísticas de descargas, luego el correo del inversor, luego las colaboraciones que había hecho con empresas reales. Este soy yo ahora. No tengo ropa cara, no tengo un auto, no salgo en fiestas, pero hace 3 días cerré un contrato de asesoría digital con una firma de Singapur y en un par de horas uno de sus inversores vendrá a conocerme. Hubo un silencio helado. Matías bajó la cabeza. Gabriel los miró a todos, a los que lo humillaron, a los que se rieron, a los que lo ignoraron. Durante años me hicieron sentir que no valía nada, que por ser pobre era menos. Pero el valor no está en lo que tienes, está en lo que haces con lo que tienes. Y yo estoy cambiando mi mundo, desde abajo, con dolor, sí, pero con dignidad. La profesora encargada de la clase se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno, luego otro y otro más. En pocos segundos el aula estalló en aplausos. Gabriel no lloró, no sonrió, solo asintió con la mirada firme. Ese día dejó de ser invisible. Ese día su vida cambió para siempre. Pero aún faltaba la parte más grande, porque afuera un auto de lujo ya lo esperaba, y dentro de él un hombre que tenía el poder de catapultar su destino. Y así, el perdedor del colegio estaba a punto de convertirse en alguien que el mundo jamás olvidaría. El sol de la tarde caía con lentitud, bañando la fachada del colegio con un brillo dorado que contrastaba con los murmullos que aún resonaban en los pasillos. La presentación de Gabriel había dejado una huella imborrable. Algunos estudiantes lo miraban con admiración, otros con vergüenza, y unos pocos, como Matías, apenas podían sostenerle la mirada. Pero Gabriel no celebraba, no sonrió, no se sintió superior, porque, aunque el aplauso lo había redimido frente a todos, por dentro seguía latiendo una herida profunda. La humillación no desaparece con un aplauso, el dolor de años no se borra con un solo gesto. Caminó hasta la salida. Sus pasos eran firmes, pero dentro de su pecho, su corazón latía con fuerza. Y entonces lo vio, un auto negro, brillante, de líneas elegantes, estacionado frente al colegio. No era común en esa zona. No pertenecía a ningún padre, ni a ningún profesor. Era de alguien más, de alguien importante. La puerta trasera se abrió, y un hombre de traje oscuro, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa honesta, bajó y caminó hacia él. «Gabriel», dijo, con voz cálida, «soy Daniel Shiro. Encantado de conocerte finalmente». Gabriel no supo qué decir. Extendió la mano, torpemente, sintiendo la mirada de decenas de estudiantes clavarse en su espalda desde las ventanas. «Vamos», continuó Daniel, señalando el auto, «tenemos mucho de qué hablar». El viaje fue silencioso al principio. Gabriel no sabía si mirar por la ventana, si hablar o simplemente quedarse quieto. Pero Daniel rompió el hielo con naturalidad. «He seguido tu trabajo durante meses. Lo que haces es brillante, pero más que tu código, me impresionó tu historia. Vine porque creo que hay algo más grande aquí, algo que el mundo necesita ver». Gabriel se mantuvo en silencio. Lo observó de reojo. No parecía fingir, no parecía estar impresionado por su pobreza, ni mirar su ropa con desdén. Simplemente lo respetaba. «No sé qué decir», confesó por fin en voz baja. «No tienes que decir nada aún, solo escucha. Tengo una propuesta que puede cambiarte la vida. Y no hablo solo de dinero, hablo de propósito, de impacto». Lo llevaron a un restaurante elegante, donde por primera vez en su vida le sirvieron un plato sin preguntarle si podía pagarlo. Se sintió fuera de lugar, extraño, como un impostor en una vida ajena. Pero Daniel lo trató como a un igual. Le mostró números, planes, proyecciones. Le ofreció una beca completa para una universidad internacional, un programa de aceleración para emprendedores jóvenes y, más importante aún, le propuso ser cofundador de una startup con sede en Europa, no como empleado, como socio. Gabriel sintió que el mundo giraba más rápido de lo normal. «¿Por qué yo?», preguntó, casi con miedo.
porque tú no esperaste a tenerlo todo para comenzar, porque empezaste con nada, porque no pediste ayuda, pero merecías toda, y porque tu historia puede cambiar vidas. Gabriel bajó la mirada, pensó en su abuela, en su barrio, en los insultos, en los inviernos sin gas, en las noches sin luz, en las veces que dudó de sí mismo, y por primera vez se permitió imaginar una vida distinta. Cuando regresó a casa, la abuela lo esperaba sentada en su sillón. Le sonrió con los ojos llenos de ternura, aunque la tos le sacudía el pecho. Gabriel se arrodilló frente a ella, le contó todo, cada palabra, cada propuesta, cada promesa, y al final su abuela tomó su mano y le dijo: «Ve, hazlo, pero nunca olvides lo que pasaste para llegar ahí». Lloraron juntos, no por tristeza, por alivio, por esperanza. Esa noche Gabriel miró el cielo por la ventana, el mismo cielo que había observado tantas veces mientras soñaba con una vida mejor. Ahora, esa vida parecía estar a punto de comenzar. Pero el mundo real no cambia tan rápido. Al día siguiente, en el colegio, los rumores se habían convertido en noticia. Algunos lo felicitaban por compromiso, otros lo envidiaban en silencio. Matías, sin embargo, se negaba a aceptarlo. «Es mentira», decía, entre dientes, «ese tipo no vino por él, seguro fue contratado». Una farsa. Gabriel sigue siendo un don nadie. Los profesores comenzaron a mirarlo con respeto tardío. El director le pidió una reunión para felicitarlo y conocer sus proyectos, y un periódico local solicitó entrevistarlo. Pero Gabriel no se dejaba engañar. Sabía que esas muestras de respeto no venían del alma, venían del éxito, del brillo del dinero, no de la compasión o la empatía, y eso lo entristecía más de lo que lo alegraba. En un momento se encontró en el baño, solo, frente al espejo. Se miró a sí mismo como si viera un extraño. ¿Esto es lo que querías? ¿Ser respetado solo cuando ya no necesitas ayuda? ¿Dónde estaban todos cuando no tenías nada? Golpeó suavemente el lavamanos, cerró los ojos y se prometió algo. «No voy a ser como ellos, no voy a olvidar lo que dolió, y voy a ayudar a los que aún están abajo». La semana siguiente fue un torbellino. Papeles, correos, traducciones. Firmó los primeros acuerdos legales. El inversor le transfirió los fondos iniciales para iniciar el proyecto. Gabriel abrió su primera cuenta bancaria y compró una nueva laptop para trabajar con mayor velocidad, pero no compró ropa de marca, no cambió su estilo, no presumió, solo trabajó. Y en silencio fue construyendo algo grande, pero antes de partir quiso hacer algo más, un acto final, un mensaje claro. En la ceremonia de clausura del colegio, Gabriel pidió la palabra. Al principio dudaron, pero el director, ahora curioso por su repentino prestigio, le dio 5 minutos al final. Subió al escenario, con su uniforme aún desgastado, pero con la frente en alto. «Durante años fui invisible en este lugar. Me humillaron, me ignoraron, me hicieron sentir que no valía, pero nunca me rendí, porque sabía algo que ustedes no sabían, que la pobreza no define el futuro, que el dolor puede ser fuerza, y que la humillación puede ser la raíz de una revolución silenciosa». Hizo una pausa. El salón, repleto de alumnos y padres, permanecía en silencio absoluto. «No quiero venganza, solo quiero decirle algo a cada niño que alguna vez se sintió como yo. No estás solo, no te rindas, tu momento llegará. Y cuando llegue, que te encuentren de pie». Al bajarse del escenario, muchos lo aplaudieron de pie. Otros lloraron. Pero Gabriel no miró atrás, porque ahora, el chico al que todos llamaban perdedor, estaba a punto de dejar su barrio, para cambiar el mundo. Desde su propia historia, desde su dolor, desde su verdad, el vuelo despegó al amanecer. Gabriel iba junto a la ventanilla, con los ojos fijos en el cielo que poco a poco se abría ante él. Nunca había subido a un avión, nunca había salido de su ciudad. Y ahora, a sus 17 años, estaba viajando hacia un país que ni siquiera imaginó conocer, con un contrato firmado y un futuro que parecía sacado de una película. Pero dentro de él, la turbulencia no era del avión, era del alma. Miraba la tierra alejarse y sentía que dejaba una parte de sí mismo atrás.
Su abuela se había quedado en casa, con un cuidador que él mismo contrató. Le prometió volver pronto. Ella lo abrazó antes de partir, sin decir mucho, pero con los ojos llenos de orgullo y tristeza. Gabriel no quiso llorar, quería que ella lo viera fuerte. Pero en su corazón se sentía más solo que nunca. La llegada a Europa fue como cruzar a otro planeta. El aeropuerto era enorme, moderno. Nadie lo empujaba. Nadie lo miraba con desprecio. La gente hablaba otros idiomas, llevaba trajes elegantes, caminaban apurados con auriculares y maletines. Daniel lo recibió en persona, esta vez con un abrazo, y lo llevó directamente a una residencia moderna, donde tendría su habitación, su oficina y todo lo necesario para trabajar con comodidad. En menos de 2 días, Gabriel ya tenía una cuenta bancaria extranjera, un teléfono nuevo y un equipo de 5 desarrolladores internacionales que trabajarían bajo su liderazgo. Tenía lo que siempre soñó: respeto, recursos, posibilidades, pero por dentro aún cargaba el peso de su pasado. Los primeros meses fueron vertiginosos. La aplicación que había ideado en su habitación ahora se desarrollaba con diseño profesional, marketing global y proyecciones millonarias. Daniel lo presentaba como el genio latinoamericano de las tecnologías emergentes. La prensa comenzó a escribir sobre él. Algunos medios lo llamaron el nuevo Elon Musk de los barrios bajos. Otros lo comparaban con Steve Jobs por su historia de superación, pero Gabriel no se sentía una estrella. Cuando salía de las reuniones, regresaba a su habitación, se encerraba y se quedaba en silencio. A veces lloraba, a veces solo miraba su laptop sin poder tocarla. ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué, si tengo lo que siempre soñé, me siento tan vacío? Era como si el éxito lo hubiera alcanzado, pero no lo hubiese sanado. El trauma de años de humillación, de hambre, de soledad, no desaparecía con un cheque ni con una entrevista en televisión. La herida seguía viva, y el niño pobre que vivía en su interior aún tenía miedo. Una noche recibió una videollamada de su abuela. Ella estaba más delgada, su voz era más suave, pero aún le sonreía como siempre. «Te ves cansado, hijo», le dijo al notar sus ojos apagados. Gabriel fingió una sonrisa. «Mucho trabajo, abuela, pero todo va bien. Hijo, tú fuiste fuerte para llegar allá, pero no te olvides de vivir». Él tragó saliva. Esa frase lo golpeó en el pecho como un rayo. «No te olvides de vivir». Los días siguientes, Gabriel comenzó a caminar solo por la ciudad después del trabajo. Visitaba librerías, parques, callejones donde la gente común vivía vidas simples. Comenzó a observar a los niños que jugaban con poco y reían con todo, a los ancianos que daban de comer a las palomas, a los artistas callejeros que cantaban sin esperar monedas, solo por amor al arte. Y ahí, en medio de ese mundo real, empezó a entender algo. El éxito no es solo tener dinero, el éxito es tener paz. Fue entonces que tomó una decisión. Pidió a Daniel una semana de licencia, tomó un vuelo de regreso a su país, sin avisar a nadie. Bajó del avión con una mochila al hombro, como siempre. Caminó por su barrio, ahora con nuevos ojos. Las grietas en las paredes seguían ahí, el ruido de los mercados callejeros, los olores de comida improvisada, la música que salía de las casas con parlantes oxidados. Y entonces llegó a su calle. Su casa seguía igual, pero en la puerta lo esperaba su abuela, como si supiera que él vendría. La abrazó fuerte, más fuerte que nunca, y por fin lloró en paz. «Gracias por no dejarme caer», susurró, mientras ella le acariciaba el cabello. «Tú siempre supiste volar, hijo. Solo necesitabas que alguien te dijera que era posible». Esa semana no usó la laptop. Salió a caminar por su antigua escuela. Algunos lo reconocieron, otros lo miraron con sorpresa. Pero Gabriel ya no buscaba aprobación. Visitó a un niño que le recordaba a sí mismo, delgado, con ropa rota y una libreta llena de dibujos. Le regaló una tablet y le dijo: «Tú puedes ser lo que quieras, solo no dejes que nadie te haga creer que vales menos por lo que tienes». Luego visitó una pequeña escuelita de tecnología comunitaria y ofreció equiparla con computadoras nuevas. También propuso un programa gratuito de mentoría para jóvenes de barrios humildes que quisieran aprender a programar, porque ahora lo entendía.
El propósito de su historia no era solo salir del dolor, era ayudar a otros a salir también. Antes de regresar a Europa, organizó una charla en su antiguo colegio, no por vanidad, sino porque sentía que debía cerrar ese ciclo. Entró al auditorio vestido con sencillez, sin guardaespaldas, sin cámaras, solo con un proyector y una historia. Cuando yo estaba aquí, me hicieron sentir como un perdedor, me humillaron por ser pobre, me invisibilizaron. Pero si algo aprendí en todo este tiempo, es que a veces los que parecen perdedores tienen una vida secreta llena de sueños. Y si logran creer en ellos, aunque nadie más lo haga, pueden construir un mundo nuevo. Mostró fotos de su casa, de su infancia, de sus noches de trabajo, de su abuela. No mostró autos, ni relojes, ni cifras bancarias. Mostró verdad, y al final dejó una frase escrita en la pantalla. La pobreza no es vergüenza, la crueldad sí. Esa noche, Gabriel volvió a tomar el avión. Pero esta vez no se sentía vacío, porque entendió que su doble vida no era una carga, era una bendición, un testimonio, y ahora estaba listo para escribir el capítulo final, el más grande, el más luminoso, porque la vida le debía algo, y él estaba listo para cobrarlo. 5 años después, todo era diferente, pero Gabriel seguía siendo él. Aquel joven de mirada serena y voz pausada que caminaba entre oficinas de vidrio, luces de pantallas y pasillos en idiomas que antes no entendía. Su nombre ahora figuraba en revistas de tecnología. Había dado charlas en universidades. Dirigía una empresa con sedes en 3 países y programas sociales en barrios olvidados. Pero cada vez que encendía su laptop aún recordaba la habitación donde todo comenzó. Aún podía sentir el murmullo de su colegio, las risas crueles, los ojos que lo veían con asco solo por ser pobre. Y por eso no olvidaba quién fue, ni de dónde vino, ni a quién debía ayudar. En 2025, Gabriel fue invitado a uno de los eventos más importantes del mundo tecnológico en San Francisco. Lo anunciaron como el joven latino que cambió la narrativa del éxito. El teatro estaba repleto. Asistieron empresarios, inversores, periodistas, pero también jóvenes becados, que lo seguían desde los barrios donde antes nadie llegaba. Gabriel subió al escenario con una camiseta negra sencilla, sin marcas. Llevaba jeans gastados y un rostro tranquilo. No necesitaba demostrar nada, solo necesitaba contar la verdad. Hace unos años comenzó, yo dormía en un colchón en el suelo. Mi abuela estaba enferma. Yo iba al colegio con los mismos zapatos rotos durante 3 años. Y cada vez que cruzaba la puerta del salón, era humillado por mi ropa, por mi olor, por ser pobre. Se hizo un silencio denso, como si el aire mismo se detuviera. Hoy dirijo una empresa. Trabajo con personas de todo el mundo, pero eso no me hace mejor. Lo que me hizo fuerte no fue el éxito, fue la miseria, la soledad. El dolor de ver cómo el mundo desprecia lo que no brilla. Entonces miró al público con firmeza. Yo parecía un perdedor, porque así me trataron, pero tenía una doble vida. Una vida donde soñaba en secreto, donde trabajaba cuando los demás dormían, donde aprendí que la mayor riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que decides hacer con lo poco que tienes. Mostró entonces una foto en pantalla, una imagen de sí mismo, con 11 años, limpiando vidrios, con una cubeta oxidada, la misma foto que lo humilló. Esta imagen me persiguió durante años, la usaron para reírse de mí, pero ahora la llevo con orgullo, porque ese niño no se rindió, ese niño no se quebró, ese niño me trajo hasta aquí. El auditorio se levantó en aplausos, pero Gabriel no sonrió, solo bajó la mirada, cerró los ojos un instante y pensó en ella, en su abuela. Poco después de regresar de aquel evento, Gabriel cumplió una de las promesas más importantes de su vida. Fundó una escuela. La llamó el último renglón, porque él, que siempre fue el último en la fila, ahora abría las puertas para que miles de niños pobres pudieran ser los primeros en algo. La escuela no tenía cuotas, ni uniforme obligatorio, pero tenía computadoras,
conexión a Internet, comida caliente y, lo más importante, maestros que trataban a cada niño como un ser humano, no como una estadística. Y cada año, Gabriel volvía personalmente a darles la bienvenida. Nadie va a juzgarte por tus zapatos aquí, les decía. Aquí, vamos a mirar tu corazón, tu talento, tu esfuerzo. Porque el mundo ya te va a humillar suficiente allá afuera. Pero aquí, vas a aprender a levantar la cabeza. Y los niños lo miraban como si fuera un héroe. Pero él no se sentía un héroe, se sentía en deuda. El director del colegio donde lo humillaron, un día lo llamó. Quería pedirle que regresara, que diera una charla, que apadrinara un programa educativo. Gabriel aceptó. Entró por la misma puerta donde antes todos lo miraban con desprecio. Ahora algunos profesores bajaban la mirada avergonzados, otros trataban de felicitarlo con entusiasmo fingido. Y entonces vio a Matías. Ahora era un auxiliar administrativo del mismo colegio. Llevaba una carpeta en la mano, lo reconoció en el acto, se quedó inmóvil, no supo qué hacer. Gabriel se acercó, lo miró a los ojos, no con rencor, sino con compasión. «Hola, Matías», dijo con voz serena, «me alegra verte». El otro apenas murmuró un saludo, bajó la vista, se le humedecieron los ojos. Gabriel no dijo más, porque entendió algo más grande. La verdadera victoria no está en humillar al que te humilló, está en seguir adelante sin cargar odio. Años después, Gabriel fue nominado a un premio internacional por su labor social. Fue portada de revistas, dio conferencias en Naciones Unidas. Miles de jóvenes comenzaron a seguir sus pasos, pero su casa seguía siendo la misma. Había remodelado el hogar de su abuela, claro. Tenía aire acondicionado, paredes nuevas, libros y un pequeño jardín donde ella ahora sembraba flores. Ella lo esperaba siempre con comida lista y los mismos abrazos que lo habían sostenido desde niño. Una tarde, mientras tomaban té juntos, ella lo miró con ternura y le dijo: «¿Sabes qué eres tú, Gabriel? ¿Qué soy? Eres la prueba viviente de que los que parecen perdedores a veces son los únicos que valen la pena». Él no respondió. Solo la abrazó, y por primera vez sonrió con el alma, porque ahora todo tenía sentido, el dolor, la humillación, la soledad, la lucha, todo fue el camino hacia algo más grande, hacia un propósito que el dinero jamás podría comprar, hacia una misión que lo seguiría hasta su último día. Gabriel, el niño al que todos despreciaban, el chico pobre, invisible, humillado, el que parecía un perdedor, tenía una doble vida, y esa doble vida lo había convertido en leyenda.